Nacional y el Ministerio de Educación presentan Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. Aprendo en Casa. Aprendo a interpretar un texto normativo. Buenos días, queridos estudiantes del tercero y cuarto grado de secundaria. Soy el profesor Joel Ovalle, quien cada semana viene compartiendo experiencias de aprendizaje con ustedes. Aprendo en Casa es un programa del Ministerio de Educación que a través de la radio se dirige a los estudiantes del país de manera muy especial de las instituciones educativas de educación secundaria en el ámbito rural. Estimados padres y madres de familia, su labor es de suma importancia para aprovechar al máximo esta emisión radial. Por ello, te invitamos a participar junto a tus hijos porque ellos necesitan de tu ayuda para lograr sus aprendizajes en el presente año escolar. La educación no puede parar. Tenemos que seguir aprendiendo. Es así que desde que iniciamos este programa, les hemos venido brindando diversas actividades retadoras y divertidas que les están ayudando a desarrollar algunas habilidades, como el de escuchar con atención diversos textos, expresar sus ideas oralmente de una forma clara, escribir diversos tipos de texto, todo ello en el marco de una inteligencia emocional que han de facilitar tu aprendizaje. Sabemos que estos aprendizajes te van a ayudar en la construcción de tu proyecto de vida, en tu bienestar personal y de las personas que están en tu entorno, y con el tiempo podrás ejercer tu ciudadanía con responsabilidad. El día de hoy tenemos como propósito de aprendizaje que desarrolles la capacidad de interpretar textos normativos y reflexionar sobre su contenido. En las sesiones anteriores hemos aprendido a interpretar textos musicales y textos poéticos. Para lograr nuestro propósito, te vamos a recomendar siempre lo siguiente. Invita a tu papá, tu mamá, hermano mayor o familiar de tu confianza para que te acompañe en esta experiencia de aprendizaje. Va a ser de gran ayuda durante el desarrollo de la sesión que vamos a compartir. No olvides tener a mano un cuaderno y todo lo que necesitas para tomar apuntes. Y coordina con tus padres o tutores para evitar todo tipo de interrupciones durante la sesión radial. Para iniciar nuestra sesión, voy a compartir con ustedes la siguiente situación. Hace una semana, un alcalde de un distrito de una región, conocedor de la importancia de la información que se debe brindar a los pobladores para evitar el contagio del coronavirus, tomó la decisión de que se pegue una cantidad de afiches en diversas partes visibles de la localidad. Él considera que si los mensajes de esos afiches son comprendidos, entendidos y ejecutados por la población, evitarán el contagio masivo. Y con ello, desea garantizar el bienestar de sus pobladores. Te pregunto, ¿cómo contribuye el alcalde con el bienestar de sus pobladores? Claro, contribuye brindando información y recomendaciones
a los pobladores para evitar el contagio masivo, haciendo uso de afiches. Y tú, como estudiante, ¿cómo puedes contribuir con el bienestar de tu familia? Muy bien, estudiantes. Sé que ustedes pueden contribuir de muchas formas. Una de ellas, por ejemplo, de acuerdo a lo que hemos aprendido en las semanas anteriores, es establecer diálogos entre los miembros de tu familia acerca de lo que están haciendo para el cuidado de la salud durante estos días de cuarentena. Analizar con ellos qué normas, qué acuerdos, qué orientaciones están siguiendo para evitar el contagio. Dialogar con ellos qué alimentos están priorizando en las comidas y si los espacios de diversión que han ustedes decidido están ayudando a sobrellevar estos días de cuarentena en casa. Como verán, hay muchas formas que ustedes pueden contribuir para el bienestar de la familia. Otra pregunta. ¿Por qué crees que el alcalde ha empleado los afiches como medio de información? ¿Qué sabes de ese tipo de texto que ha empleado el alcalde? Seguramente ya tienes respuestas y les estás dialogando con la persona que está a tu lado. Recuerda que cada vez que participamos de los simulacros de sismos que se realizan en nuestras instituciones educativas, siempre nos brindan orientaciones, ya sea de manera oral o escrita, acerca de lo que tenemos y no tenemos que hacer. Pegan afiches con orientaciones de cómo actuar frente a una situación. Por ejemplo, cómo actuar cuando vamos a evacuar, cómo vamos a trasladar los heridos, cómo debemos caminar, etc. Nos brindan muchas orientaciones. Entonces, con ello, ya puedes identificar la importancia de los tipos de textos que se utilizan como medios de información, ya sea en la escuela, ya sea en tu familia, ya sea en la comunidad, y que nosotros debemos familiarizarnos con ello. Y ya sabes qué tipo de textos son de los que estamos hablando. Seguramente algunos de ustedes habrán dicho que son textos instructivos. No, amigos, no son los textos instructivos. Son los textos normativos que hoy vamos a analizar. ¿Qué son los textos normativos? Son aquellos textos que ordenan y requieren que algo se haga de determinada forma o, alternativamente, que no se haga en absoluto. Regulan nuestra acción en todo tiempo y circunstancia en nuestra relación con los demás. Dentro de ellos se incluyen las leyes y otras normas legales. Pero también hay otras normas que nos obligan a actuar de determinada forma en ciertas situaciones. Si bien no estamos obligadas a cumplirlas, pero el no hacerlo nos pone en riesgo. Por ejemplo,
las orientaciones en los simulacros de sismo o aquellos afiches que se emplean para brindar información acerca de una campaña, o lo que utilizó el alcalde, afiches para brindar información y recomendación a la población. Esos son los textos normativos. También las reglas de los juegos y deportes pertenecen a los textos normativos. Cuando jugamos con otras personas, aceptamos someternos a ciertas reglas. Si estamos jugando un partido de fútbol o de cualquier otro deporte o juego en general, tendremos que conocer las reglas, aceptarlas y, por supuesto, no hacer trampa. Todo ello son los textos normativos. Ahora que conoces las características de este tipo de texto, vas a dar respuesta a las siguientes preguntas. ¿Qué información importante crees que ha presentado el alcalde en los afiches? Ajá. Creo que las respuestas van por esa línea, ¿no? La información que ha presentado el alcalde en los afiches está relacionado a medidas para la prevención del contagio del coronavirus. ¿Ve? ¿Y por qué ha utilizado ese afiche? Porque como es un texto normativo, ya la población tendrá la oportunidad de decidir si cumple o no con lo que está ahí escrito, con lo que se recomienda. O si no quiere, no lo cumple, pero tendrá que asumir las consecuencias. Vamos a interpretar ahora un texto normativo. Recuerda que en la anterior clase ya habíamos hecho ejercicios de interpretación de un texto musical y de un texto poético. Ahora vamos a hacer interpretación de un texto normativo. Imagínate que en tu comunidad se pega un afiche con el siguiente mensaje. El Ministerio de Salud comunica a la población en general lo siguiente. Ante la pandemia de coronavirus que está soportando nuestro país y el mundo en estos meses, el Ministerio de Salud llama a la calma a la población y confirma que está preparado para hacer frente a esta pandemia. También le recuerda que si alguna persona presenta los siguientes síntomas: fiebre y escalofríos, tos y estornudos, dolor de garganta, malestar general intenso, respiración rápida, sensación de falta de aire, deberá acudir de inmediato a un establecimiento de salud. No debe automedicarse. Asimismo, deben saber que los síntomas aparecen de forma gradual y no se manifiestan de la misma manera en todos los casos. Algunas personas no desarrollan ningún síntoma. Atentamente, Ministerio de Salud. Vamos a interpretar este texto que hemos escuchado. Recuerda que en la sesión anterior habíamos dicho que interpretar un texto oral es hacer reflexiones o comentarios acerca de lo que has escuchado, para así demostrar nuestra habilidad de síntesis y comprensión.
Entonces, estimados estudiantes, para hacer una buena interpretación de un texto, tenemos que seguir los siguientes procesos. Primero, escuchar con atención el texto, es decir, comprender lo que se ha dicho, y esto pasa por identificar aquellos términos desconocidos o que requiere un significado de acuerdo al contexto en la que está escrito. Por ejemplo, en el texto anterior has identificado la palabra automedicarse. Entonces, respondamos. ¿Qué significado tiene para ti el término automedicarse? Si has logrado deducir su significado y has dicho algo como el acto de administrarse uno mismo medicamentos sin consejo o receta del médico, significa que has logrado construir su significado sin necesidad de ir al diccionario. Solo lo has relacionado con el contexto del texto que has escuchado. Otro proceso que debemos seguir en la interpretación es realizar un comentario o una reflexión acerca del texto. Es cuando vamos a brindar una opinión acerca del contenido del texto, de la intención comunicativa. Por ejemplo, utilizando el mismo texto anterior, puedes dar una opinión o un comentario dando respuesta a la siguiente pregunta. ¿Por qué no debemos automedicarnos en el caso de presentar síntomas del coronavirus? Si en tu respuesta dices que no es bueno automedicarse porque nos ponemos en riesgo o ponemos en peligro nuestra propia vida, es porque has comprendido el texto y has dado tu opinión. Muy bien. Han visto que estos dos procesos son necesarios para interpretar un texto. El primer proceso, escuchar bien y dando significado a las palabras que nos son desconocidas, pero sin ir al diccionario, solamente por el contexto en que se presenta. Y el segundo proceso es realizar un comentario o una reflexión acerca del contenido del texto. Si esos dos procesos siempre lo vas a hacer en todo tipo de texto, ya sea oral o escrito, entonces estaremos diciendo que estás interpretando lo que nos dice un texto. Muy bien. Amigos, el diálogo que estás sosteniendo con tu compañero o con la persona que está a tu lado nos ayuda a construir nuestro aprendizaje y nos ayuda a realizar también comentarios de lo que estamos escuchando. Por ejemplo, ahora hemos hablado del texto normativo y vamos a llegar a la conclusión de que en esos textos hay mensajes, hay recomendaciones que nos obliga a hacerlo. Seguimos con la interpretación de los textos normativos. Cuando alguien te pregunta, ¿cuál es la regla básica de higiene que nos sugieren nuestras autoridades para evitar el contagio de este virus? Exacto, es el lavado de manos. Esa es la regla básica que nos están sugiriendo. ¿Y cómo puedes explicar a tu familia la importancia de esta regla básica de higiene? Muy bien. Decirles que algunas enfermedades como la gripe, la varicela, sarampión y ahora el coronavirus se contagian. Es decir, pasan de una persona a otra. Esto ocurre porque los gérmenes, los virus, aunque no los podamos ver, generalmente se transmiten por el contacto con otras personas y con el contacto con objetos sucios. Por eso
debemos protegernos de esas enfermedades practicando el lavado de nuestras manos con abundante agua y jabón para evitar el contagio. Y cuando en la casa todos estamos sanos, practicando esas reglas básicas de higiene, estaremos apostando por nuestro bienestar familiar. Recuerda que bienestar significa estar bien. Aprovechemos de esta oportunidad de estar juntos en casa. Es una magnífica ocasión para conocernos más entre nosotros, practicando y compartiendo reglas de higiene y espacios para la diversión, para el diálogo, para la conversa. Espacios que de verdad nos dan esta magnífica oportunidad de poder compartir experiencias. Felicitaciones, estimados estudiantes, por esta experiencia vivida el día de hoy. Con lo aprendido, te dejamos como reto algunas actividades que lo vas a desarrollar con ayuda de un familiar o un amigo o alguien que está contigo en casa y, como no, también con la ayuda y el asesoramiento de tu docente. Si eres estudiante del tercer grado de secundaria, vas a ubicar en tu casa algún texto normativo de tu interés. Este texto lo puedes ubicar en un periódico, en un afiche, en una revista, en un volante o en un libro. Una vez ubicado este texto normativo, vas a identificar las ideas principales que te ayudan a comprender su mensaje. Una vez entendido el mensaje, vas a explicar a tus familiares la importancia de ese texto. Si eres estudiante del cuarto grado de secundaria, vas a ubicar en tu casa algún texto normativo de tu interés. Lo puedes ubicar en un periódico, en un afiche, en una revista, un volante o en el libro del colegio. Pero en ese texto vas a identificar qué acciones debemos cumplir para lograr el propósito del texto. Una vez de haber identificado esas acciones, vas a explicar a tus familiares qué consecuencias traería el no cumplir esas acciones que propone el texto. Estos aprendizajes lo vas a desarrollar en tu cuaderno y lo vas a registrar con la fecha de hoy para que te sirva como evidencia de aprendizaje y lo presentes a tu profesor o profesora en el momento que ellos te lo soliciten. Te van a servir para reforzar tus competencias comunicativas, que las que estamos desarrollando a través de estas sesiones. Antes de despedirme, como siempre, deseo dejar algunas recomendaciones para la comunidad educativa. Estimado profesor, profesora, estas sesiones que estás escuchando son un medio, un recurso para que fortalezcas el desarrollo de competencias en tus estudiantes, por lo que tu asesoría y acompañamiento es importante. Te sugerimos realizar actividades como brindar retroalimentación oportuna a tus estudiantes del tema que se ha desarrollado. Revisa lo que se ha planteado como reto al estudiante al término de la sesión. Brinda algún tipo de asesoramiento o mantenga diálogos frecuentes con ellos utilizando el medio más viable que tenga disponible el estudiante o la familia. Es importante que la familia sepa del tipo de apoyo que vas a brindar al estudiante. Recuerda, querido docente, somos nosotros los que debemos instaurar esta nueva forma de aprender. Igual para ti, estimado padre y madre de familia, es importante acompañar al estudiante a cumplir con el producto, con las tareas que se le pide al finalizar esta sesión. Debes tú asegurarte que el estudiante defina los tiempos, los plazos, las estrategias que va a utilizar para alcanzar el producto. Conversa con tu estudiante para que te aseguras
que él está avanzando. Al terminar esta sesión, pregúntale sobre qué se trató y realice un seguimiento para que cumpla con la tarea que se les está asignando. Esperamos que esta sesión ayude a fortalecer sus competencias comunicativas. Muchas gracias, amigos. Hasta nuestro próximo encuentro. Nacional y el Ministerio de Educación presentaron Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero. El Perú primero. El Perú primero.